Bienvenidos una vez más a su rincón favorito para sumergirse en las historias más apasionantes, los romances más intensos y los dramas más desgarradores que nos regalan las telenovelas turcas. Hoy vamos a explorar un tema que seguro les hará vibrar el corazón y que me han pedido muchísimo en los comentarios. Vamos a hablar sobre esas parejas que, a pesar de las adversidades, los malentendidos, las intrigas y las terribles tormentas que les lanza el destino, luchan con todas sus fuerzas por su amor. En otras palabras, vamos a celebrar esos romances que nos hacen suspirar y nos recuerdan que el amor verdadero puede contra todo. Y claro, no podríamos empezar este viaje sin mencionar a una de las parejas más icónicas de los últimos tiempos, esa que nos ha robado el aliento con cada capítulo, Hande y Kerem. Así que prepárense porque vamos a desgranar los momentos más épicos de amor en medio del caos de algunas de las series turcas más populares. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de pasión turca y, por supuesto, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Y como les anticipaba, vamos a sumergirnos en el universo de Senkalkapm, esa serie que nos conquistó con la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. El género de esta serie es una comedia romántica, pero créanme, tiene drama suficiente para hacernos soltar alguna que otra lágrima. Hande interpreta a Eda YLDZ, una florista muy decidida y con un carácter fuerte, que tiene sueños de ser arquitecta paisajista, pero su beca se ve truncada y por azares del destino termina envuelta en un romance por contrato con Serkan Bolat, interpretado por el guapísimo Kerem. Serkan es un hombre de negocios muy exitoso, serio, frío y obsesionado con el trabajo, vamos, lo opuesto a la dulce y espontánea Eda. La trama a primera vista podría sonar a la típica comedia romántica, pero lo que realmente hace especial esta serie es la evolución de la relación entre los protagonistas y, sobre todo, las mil y una tormentas que deben sortear. Desde mentiras, celos, malentendidos, exnovias que regresan para complicar las cosas, hasta un contrato que parecía muy sencillo al inicio, pero que termina siendo el nudo de casi todos sus problemas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque la historia de Eda y Serkan es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo una pareja puede luchar contra todo, incluso contra sus propios miedos y demonios personales, para estar juntos. Además, la química entre Hande y Kerem traspasaba la pantalla. Muchos de los que vimos la serie nos volvimos fans de su amor en la ficción y, bueno, también en la vida real, al menos por un tiempo. La dinámica entre estos dos era tan natural y cautivadora que era difícil no dejarse llevar por su romance. Sus miradas, sus gestos y hasta sus silencios transmitían una conexión tan profunda que nos hacían creer en la magia del amor verdadero. Lo que hizo tan especial esta producción, además del romance, fue el cómico contraste entre sus personalidades y cómo, a pesar de ser tan diferentes, se complementaban de forma increíble. Eda, con su espíritu libre y su optimismo contagioso, lograba romper el muro de frialdad que Serkan había construido a su alrededor. Y Serkan, con su lógica impecable y su dedicación, ayudaba a Eda a aterrizar un poco sus ideas y a confiar en sí misma. Y ni hablar de las escenas de celos de Serkan, que nos tenían a todas suspirando. Cada vez que Serkan veía a Eda con otro hombre, su semblante se transformaba, sus ojos se oscurecían y su comportamiento se volvía posesivo y territorial. Estas escenas no solo eran hilarantes, sino que también nos mostraban la profundidad de sus sentimientos. Y claro, no podemos dejar de mencionar los momentos más románticos y apasionados de la serie. Esos besos bajo la lluvia, las miradas cómplices, las confesiones a media voz y las promesas de amor eterno nos hicieron creer en el poder del amor verdadero y nos dejaron soñando con encontrar a nuestro propio Serkan o Eda. Sin duda alguna, una joya de las series turcas contemporáneas. Senkalkapm no es solo una comedia romántica, es un viaje emocional que nos muestra que el amor verdadero vale la pena, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos. Ahora vamos a cambiar un poco de registro, aunque sin dejar de lado las tormentas amorosas, y nos vamos con Kurt Seyit Besura. Esta es una miniserie de drama histórico basada en una novela del mismo nombre. El género aquí es mucho más serio, lejos de las comedias románticas. Los protagonistas son Kuan Tatlıtuğ, que interpreta a Kurt Seyit, un teniente de la Guardia Imperial de Crimea, y Farah Zeynep Abdullah, que da vida a Sura, una joven de la nobleza rusa. Ambientada en el convulso contexto de la Rusia zarista y la Revolución, la historia narra el amor apasionado y lleno de obstáculos entre Kurt Seyit, un apuesto y valiente oficial turco, y Sura, una joven noble rusa.
Su romance, que nace en medio de la opulencia y la belleza de San Petersburgo, se ve abruptamente sacudido por la guerra y el exilio. Este no es un romance de cuento de hadas, sino una historia cruda y realista que nos muestra cómo la guerra y los conflictos sociales pueden afectar las vidas y los corazones de las personas. La diferencia de clases sociales, las intrigas palaciegas, los prejuicios culturales y los peligros constantes se convierten en barreras casi insuperables para la pareja. A pesar de la distancia, las diferencias culturales, las conspiraciones, las separaciones forzadas y los infortunios que les depara el destino, ambos se aferran a su amor con una fuerza casi sobrenatural. Kurt Seyit, con su honor y su valentía, lucha contra viento y marea para proteger a Shura, incluso cuando esto significa poner en riesgo su propia vida. Shura, con su elegancia y su coraje, se niega a renunciar a su amor por Kurt Seyit, aunque tenga que desafiar a su familia y a las convenciones sociales. ¿Por qué la incluyo en nuestra lista? Porque la historia de Kurt Seyit y Shura es un claro ejemplo de un amor que desafía todos los límites, un amor que se enfrenta a los horrores de la guerra, la pérdida, el exilio y la incertidumbre. Este es un amor que no se rinde ante las adversidades y que se mantiene vivo incluso en las peores circunstancias. Es un amor que nos recuerda que a pesar del dolor y la desesperación, siempre hay esperanza y que la llama del amor puede seguir brillando incluso en la oscuridad. La pasión y la determinación que demuestran los protagonistas a pesar de todo hacen de esta historia un relato conmovedor y muy inspirador. La ambientación de la serie, con esos palacios rusos y la vestimenta de la época, es sencillamente espectacular. Los detalles de cada escena, desde la arquitectura hasta los vestidos, nos transportan a otra época y nos hacen sentir parte de la historia. Y por si fuera poco, las interpretaciones de los actores son magistrales. Kwan Tatltu y Farah Zeynep Abdulla logran transmitir la intensidad de sus sentimientos con una naturalidad y una profundidad que nos dejan sin aliento. Es una de esas series que te dejan pensando en el poder del amor incluso en los momentos más oscuros. Una producción que te atrapa de principio a fin y que te recuerda que el amor puede ser un refugio incluso en los tiempos más turbulentos. Y ahora, vamos con otra historia de amor en medio de la adversidad que seguro conocen muy bien, Karasevda. Esta serie dramática nos presenta a Neslihan Atagul y Burak Ozcivit en los papeles de Nihan y Kemal, respectivamente. La trama gira en torno a un amor prohibido entre Nihan, una joven de una familia adinerada, y Kemal, un joven de clase trabajadora. Desde el inicio, la diferencia de clases sociales y la oposición de las familias dificultan su relación. Este obstáculo, que parece insuperable, marca el inicio de una serie de dificultades que pondrán a prueba la fortaleza de su amor. Pero como es habitual en las series turcas, el destino les tiene reservadas muchas más pruebas. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre rico y poderoso que la chantajea para mantener a su hermano a salvo, mientras que Kemal se va de la ciudad con el corazón roto y decidido a superarla. La traición y el engaño se convierten en armas que utilizan sus enemigos para mantenerlos separados. Años después el destino los vuelve a unir y los dos se encuentran en medio de un laberinto de secretos, venganzas y manipulaciones. Los rencores y las heridas del pasado se abren y amenazan con destruir cualquier posibilidad de reconciliación. El amor que sentían se convierte en un campo de batalla donde la pasión y el odio se enfrentan constantemente. ¿Por qué Karasevda es perfecta para este vídeo? Porque esta serie es la personificación del amor que lucha contra viento y marea. La historia de Nihan y Kemal es una lucha constante contra las adversidades, las intrigas y las injusticias. Es una historia donde el amor se mantiene intacto a pesar de años de separación y de las múltiples conspiraciones para mantenerlos separados. Nihan, con su sacrificio y su valentía, se niega a renunciar a su amor por Kemal, incluso cuando esto significa vivir una vida de infelicidad y sumisión. Kemal, con su determinación y su sed de venganza, lucha por desentrañar los secretos que lo separaron de Nihan y por recuperar el amor que le fue arrebatado. La serie tiene una carga dramática muy potente con escenas muy emotivas y giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, donde la tensión, el suspense y la pasión se entrelazan de manera magistral. Además, las actuaciones de Neslihan y Burak son de primer nivel y lograron transmitir toda la pasión, el dolor y la frustración de sus personajes. Su química en pantalla era tan poderosa que era imposible no dejarse llevar por sus sentimientos. Sin duda, una de las series más aclamadas por el público y que nos demostró que el amor verdadero puede sobrevivir a las pruebas más duras. Y un dato extra: la canción principal de la serie es todo un himno para los seriéfilos turcos.
Una melodía que evoca la melancolía y el anhelo de un amor imposible y que se ha convertido en un símbolo de la serie. Ahora, para seguir con esta montaña rusa de emociones, vamos a hablar de Kuzgun, otra serie que nos muestra cómo el amor puede florecer en medio del caos. Esta serie, protagonizada por Bar Arduk y Burcu Birizik, nos sumerge en una historia de venganza y segundas oportunidades. Kuzgun, interpretado por Bar, es un hombre que regresa a su ciudad natal para vengar la injusticia que sufrió su familia años atrás. En medio de su camino de venganza, se cruza con Dila, interpretada por Burcu, su amor de la infancia que ahora es la hija del hombre al que él busca destruir. Este reencuentro es el inicio de una serie de conflictos internos para ambos personajes. El amor que sentían en su infancia se ve amenazado por los secretos del pasado y las tensiones del presente. ¿Y por qué encaja en nuestro tema? Porque la relación entre Kuzgun y Dila es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede ser un campo de batalla, donde las decisiones no son fáciles y los obstáculos parecen insuperables. Dila, al encontrarse en medio del conflicto entre su familia y el hombre al que ama, se debate entre la lealtad y sus sentimientos. La lealtad a su familia y a su padre, a quien siempre ha admirado, se enfrenta al amor incondicional que siente por Kuzgun. Ambos deben tomar decisiones muy difíciles que ponen a prueba su relación y los llevan a situaciones extremas. La serie está llena de tensión, secretos y momentos de gran pasión. Las escenas de acción, las intrigas políticas y las conspiraciones empresariales se mezclan con los momentos íntimos y emotivos de la pareja. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que la convierte en una serie muy adictiva. Kuzgun nos demuestra que a veces, incluso en las peores circunstancias, el amor puede ser la única esperanza para la redención y la paz. Y que incluso en medio del odio y la venganza, el amor puede florecer y convertirse en el motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. Finalmente, y para no dejarnos con un nudo en la garganta, vamos a hablar de una serie con un tono más ligero, aunque no por ello carente de tormentas amorosas, Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles, y Can, un famoso fotógrafo aventurero. La trama comienza cuando Sanem es obligada por su familia a buscar un trabajo estable y termina trabajando en una agencia de publicidad. Ahí conoce a Can, con quien establece una relación llena de malentendidos, celos, situaciones cómicas y momentos de mucha pasión. El choque entre sus mundos tan diferentes es el inicio de una serie de situaciones divertidas y emocionantes. ¿Por qué la incluimos en nuestro vídeo? Porque si bien la serie es más ligera y cómica en comparación con las anteriores, la relación entre Sanem y Can también está llena de obstáculos y pruebas. Desde la diferencia de estilos de vida hasta las intrigas de terceros, la pareja debe luchar por su amor y superar las barreras que intentan separarlos. Los celos, las inseguridades y los malentendidos ponen a prueba su relación constantemente. Pero a pesar de todas las dificultades, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte y los impulsa a luchar por su felicidad. Erkencikus es una serie que nos recuerda que el amor no siempre es un camino fácil, pero que vale la pena luchar por él. Es una historia que nos hace reír, soñar y suspirar, y que nos muestra que el amor verdadero puede surgir de la forma más inesperada. Además, la química entre Demet y Can es innegable, lo que hizo que esta serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Su conexión en pantalla era tan natural y auténtica que era imposible no dejarse llevar por su romance. Y no podemos olvidar los paisajes espectaculares de Estambul que nos regala cada capítulo. Cada rincón de la ciudad se convierte en el escenario perfecto para los encuentros románticos y los momentos inolvidables de la pareja. Y bien, mis seriefilos, hasta aquí nuestro viaje por algunos de los romances más tormentosos de las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede florecer en medio del caos, cómo las parejas pueden luchar contra las adversidades y cómo, a pesar de las tormentas, el amor verdadero siempre encuentra la forma de sobrevivir. Desde el romance por contrato de Eda y Serkan hasta el amor prohibido de Nihan y Kemal, pasando por la pasión de Kurt Seyit y Sura, la venganza de Kuzgun y el romance aventurero de Sanem y Can, cada una de estas historias nos ha dejado un gran sabor de boca y nos ha recordado el poder del amor. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué otras parejas creen que han luchado contra viento y marea por su amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus mensajes y opiniones. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriefilos y suscribirse al canal para seguir disfrutando de las mejores series turcas.
Recuerden que la campanita es su mejor amiga para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.